Muy buenas tardes. El día de hoy, la clase nos corresponde al siguiente tema: definiciones y partes de una función. Bien, eh, para entender primeramente qué es una función, tenemos que observar a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que precisamente en la vida diaria existen relaciones entre cantidades. Hay cosas que se relacionan, ¿sale? Y normalmente estas cosas se pueden cuantificar, se pueden expresar a través de números. Por ejemplo, vaya, tenemos, por ejemplo, podría ser una persona que invierte dinero en un banco a cierto tiempo, ahí se está relacionando el capital y el tiempo en que lo deja invertido. Ambas cosas, tanto el tiempo se puede cuantificar en números como el dinero también, obviamente. Y bueno, matemáticamente esa relación se va a expresar usando la frase en función de. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando estudiamos esa relación entre dos cosas, una siempre va a depender de la otra. Por ejemplo, los impuestos siempre van a estar en función de los ingresos. ¿Qué significa? En este estudio de esta relación nos podemos dar cuenta que hay dos variables. Por un lado, los impuestos que se pueden cuantificar, se pueden expresar en números, cantidades, y los ingresos, evidentemente también. En este caso, la cantidad de impuestos que vas a pagar depende de los ingresos que tengas. Entonces, estas dos variables van a estar relacionadas y va a haber una relación de dependencia, de las cuales una va a depender siempre de la otra. Bien, otro ejemplo podría ser: los resultados en el examen están en función del tiempo que dedicas a estudiar. Aquí estamos relacionando dos variables: una, tu calificación, y dos, tenemos el tiempo que dediques a estudiar. Tu calificación depende de cuánto tiempo estudies. O lo que es lo mismo, como dice acá, los resultados en tu examen estarán en función del tiempo dedicado a estudiar. Ojo aquí, cuando hablamos de lenguaje común, estamos normalmente utilizando la palabra depende. Tu calificación depende de cuánto estudies. Pero si ya lo vamos a expresar en lenguaje matemático, voy a cambiar la palabra depende por la frase en función de. Entonces, en este caso, ya lo estamos expresando de manera matemática. Tu calificación está en función de, o sea, depende del tiempo dedicado a estudiar. Bien, ahora, esta relación entre dos variables se puede graficar. Aquí vemos un ejemplo. Lo leemos, dice: con una cantidad inicial, un inversionista aumenta su capital al depositarlo en un banco. Es decir, la cantidad de dinero creció con el paso del tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a entenderlo a través de esta gráfica. Vamos aquí a pegarlo y bueno, vamos a analizar. En este caso, de este inversionista que trajo su dinero y lo metió en el banco por un determinado tiempo, tengo dos variables: una, el capital, y la otra variable, el tiempo. Ambas se pueden cuantificar. Una, obviamente, pues la voy a cuantificar con dinero, ¿verdad? Las unidades serán, pues, pesos, dólares, etcétera. La otra será en función del tiempo, es decir, meses, años, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que sean meses. Bien, entonces, de estas variables, a fuerza una va a depender de la otra. ¿Qué será? ¿Que el tiempo depende de cuánto dinero tengas? ¿O el dinero que tengas dependerá en función, o dependerá, perdón, de cuánto tiempo lo dejas en el banco? Sería esta segunda opción: tu dinero está en función del tiempo que lo dejes en el banco. Entonces, para graficar, yo sé, digamos, que tengo en el plano cartesiano, yo tengo dos ejes: el eje de las Y o el eje de las ordenadas, y el eje de las X o eje de las abscisas. ¿Ok? Bueno, ahora, para poder graficar, como decíamos, tengo que saber lo siguiente: la variable dependiente, como ya dijimos, que es en este caso, y le voy a poner acá variable dependiente, BD significa variable dependiente, en este caso variable independiente, ¿verdad?
Bueno, la variable dependiente, que en este caso es el capital, el dinero, que está en función del tiempo, lo voy a poner aquí en el eje de las Y's. Y la variable independiente, que en este caso es el tiempo, la voy a poner en el eje de las X. Y entonces voy a ver lo siguiente. Yo aquí puedo entender que voy a contabilizar sobre el eje de las X lo que es tiempo, ¿verdad? 0 meses, 2 meses, 4 meses, etcétera. Y en el eje de las Y voy a cuantificar lo que es dinero. Tengo 0 pesos, tal vez, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos, etcétera. Entonces, partiendo de esto, yo puedo ver que justamente en el instante cero, cuando yo llego al banco y deposito mi dinero, traigo cierta cantidad. Pero ¿qué pasa? El tiempo empieza a pasar, a transcurrir, y ese dinero, pues, comienza a generar algunos rendimientos. Aquí al principio, pues, son muy pocos, prácticamente imperceptibles. Pero pasa más tiempo, llego tal vez a los 2 meses, pudiéramos pensar. Bueno, pues a los 2 meses ya voy a ver que, pues, mis rendimientos son un poquito más, ¿no? Y bueno, de acuerdo con esta gráfica, pues sigue pasando el tiempo, sigue pasando, 3 meses, 4 meses, llego al cuarto mes y ya mis ingresos son un poquito más considerables. Y tal vez esta gráfica me sirve para darme cuenta que a partir del cuarto mes, pues mis ingresos se disparan, ¿no? Ya me genera rendimientos mucho más grandes y más interesantes. Bien, esta gráfica, esta línea curva que yo estoy viendo y que voy a remarcar en color azul, precisamente es la función. Entonces, la función graficada. Entonces, ¿cómo puedo definir qué es una función? Una función es una relación entre dos variables que se expresan en cantidades y de las cuales o en ellas va a haber una variable que depende de la otra. Bien, en este caso también, en el caso de, tenemos otros ejemplos, por ejemplo, esta otra gráfica me habla de la temperatura de una taza de café. Suponemos que yo me sirvo, caliento agua, me sirvo un café bien caliente, bien hirviendo, vaya. Y entonces, estoy justamente aquí a punto de saborear mi café cuando repentinamente suena mi celular, contesto y es un amigo que tenía años de no ver. Entonces, pues, para poder platicar más cómodamente, pues, dejo la taza de café, la dejo ahí en la ventana y comienzo a platicar con mi amigo y sin darme cuenta se me pasó el tiempo. Entonces, voy a analizar esta función. Si yo quisiera saber qué pasa con la temperatura de mi café con el paso del tiempo, entonces tendría que establecer una función. En esta función yo voy a tener dos variables. Por un lado, la temperatura de la taza de café y por el otro lado, el tiempo. ¿Sale? Tengo, entonces, de este lado sería el tiempo, temperatura y tiempo. Bien, tengo que establecer cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Pues definitivamente la temperatura depende del tiempo o la temperatura está en función del tiempo que lo deje en la ventana. Entonces, temperatura es la variable dependiente y el tiempo es la variable independiente, ¿sale? Esto me sirve entonces para ubicar que la temperatura va a ir en el eje de las Y's, porque aquí es donde va la variable dependiente, y el tiempo va en el eje de las X, que aquí es donde va la variable independiente. Pasa lo mismo, en el instante cero, yo puedo ver que pues mi café en este instante cero, pues está a una temperatura considerable. Con el paso de los minutos, del tiempo, me voy dando cuenta que mi café ha disminuido su temperatura. Vean todo lo que ha bajado, todo esto, ¿sale? Y conforme pasa el tiempo, pues esa reducción es aún mayor. Aquí lo podemos ver, la reducción es aún mayor, pero pasa algo curioso, ¿no? En el caso de la temperatura de una taza de café, pues tiende a estabilizarse en algún momento, en algún punto esa temperatura, que yo lo veo acá, tiende a estabilizarse, tal vez, y tal vez aquí es donde me voy a encontrar con la temperatura ambiente. Ya no llega a un punto de congelación ese enfriamiento, sino a la temperatura ambiente se queda, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurriría en el caso de que yo analizara la temperatura de la taza de café en función del tiempo. Bien,
Pues puede haber como esta es la explicación, ¿no? Al dejar a la intemperie, esta se va a enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente. Bueno, pero también puede pasar que tengamos funciones constantes que no presenten cambios. Un ejemplo de esto, pues es precisamente el volumen de un balón de fútbol. Al inicio de un juego se mide el volumen de un balón. Vamos a pensar que es una marca deportiva que quiere lanzar un balón nuevo al mercado y hace un estudio sobre qué tan bueno, de qué tanta calidad es este nuevo producto y bueno, pues mide el volumen del balón en centímetros cúbicos de aire, ¿verdad? Y bueno, pues si al terminar el partido vuelve a tomar la misma lectura, entonces el volumen no tuvo variación, es decir, se mantuvo constante con el paso del tiempo. Bien, o dicho de otra manera, aquí yo puedo ver que el volumen precisamente está en función del tiempo, el volumen en el eje de las Y, tiempo en eje de las X, y me doy cuenta que en el instante cero el balón presentaba un volumen y que al pasar del tiempo ese volumen permanece constante. Bien, entonces estos datos obviamente se obtienen pues midiendo el tiempo y a raíz de eso midiendo también en este caso, pues ya sea la temperatura, el volumen o el capital. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de algo. La gráfica la vamos a poder realizar a través de la tabulación en forma de pares ordenados. Es decir, yo voy a crear una tabla como esta, en la cual yo puedo ver lo siguiente. Yo puedo ver que aquí tengo los datos, este es volviendo al ejemplo del capital invertido en el banco, yo puedo ver que aquí está el tiempo, que quedamos que el tiempo era la variable independiente, X, y la variable dependiente, es decir, el dinero, C, el capital, pues sería el equivalente, perdón, a la variable Y. Entonces, yo tengo aquí que en el instante cero, pues tengo tanto de capital, es decir, una unidad de lo que yo invertí. Tal vez aquí al primer mes, primer año, etcétera, pues ya ese uno pues ya se incrementó un 55%, entonces tengo 1.55. Pasa 1.7 de tiempo, también depende de la unidad que elijamos, pues también mi dinero ya se incrementó a lo mejor el doble, ¿no? Un poquito más del doble, etcétera, etcétera. Bueno, al final estos datos yo los puedo graficar. Estas son coordenadas en X y Y. Obviamente yo sé que Y sale de esto, del valor de X. Entonces yo estos datos son coordenadas que puedo graficar perfectamente, que se va a poder ver acá. Aquí están precisamente, si te fijas, 0,1, 1,155, 1,725,215, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos damos cuenta que se puede, usando una tabla, puedo yo formar pares ordenados del valor de X y el respectivo valor de Y, que me va a salir a partir del valor de X. Lo mismo va a pasar con la taza de café, puedo ordenarla en pares ordenados que a su vez me sirven para poder graficar. Bien, y en el caso del balón lo mismo, ¿no? Valores constantes en todo momento. ¿Cómo vamos a generalizar la notación? Bueno, yo voy a, entonces, esta relación la puedo generalizar a partir de una ecuación. Bien, y ahora hay una situación acá. Debe de cumplir porque al establecer yo mi ecuación, deduzco que, voy a ponerlo acá, deduzco que una función es una ecuación. Esa relación que quedamos que había entre dos variables, pues la puedo expresar como una ecuación. Lo que nos lleva a plantearnos, toda función es una ecuación, pero ¿toda ecuación será una función? Me pregunto. Bueno, pues vamos a analizarlo. La respuesta es sí y solo sí cumple la siguiente regla. Aquí la regla la vamos a ver en esta diapositiva. Dice, a la variable independiente X le corresponde uno y solo un valor de la variable dependiente Y. En cambio, esta variable dependiente puede tener varias correspondencias en la independiente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo acá simplemente es que vamos a suponer que yo esta relación la expreso como una ecuación. Y es igual a X cuadrado. ¿Sale?
yo ya dije, esta es la relación que hay, donde mi variable dependiente es y, la variable independiente es x. Yo puedo hacer un tabulador. Entonces yo pongo x, pongo y. En este tabulador voy a poner, pues, proponer valores para x. Se me ocurre -2, -1, 0, 1 y 2, ¿sale? Y yo sé que dependiendo de estos valores me va a dar el valor en y. En este caso, por ejemplo, pues es elevarlo al cuadrado. Entonces, cuando tengo -2 al cuadrado, pues yo sé que menos por menos me da más, son 4, ¿verdad? Lo mismo me va a pasar con 1, 1 por 1, 1, 0 por 0, pues es 0, 1 por 1 me da 1 y 2 por 2, 4. Entonces, yo aquí tengo los valores de x, que también se le llama dominio de la función, y los valores de y contra dominio. Entonces, si yo quiero graficar esto, voy a hacer lo siguiente. Tomo aquí mi tabla y la voy a poner un poco más abajo para poder graficar. Entonces, ahí está. Yo tomo y pongo mi plano cartesiano, el eje de las y, el eje de las x, y me dice acá que -2 con 4, ¿verdad? Ese sería el primer punto. Entonces, yo voy a poner 1, 2, -2 con 1, 2, 3, 4, vamos a suponer. Entonces, más o menos me da un punto como por acá. Aquí está un punto. La siguiente me dice -1 con 1. Entonces, me va a dar más o menos por acá, ¿no? Otro punto. Luego, 0,0 me da aquí. Luego, 1,1. Entonces, 1, 2 más o menos. 1 con 1 me da aquí y finalmente 2 con 4. 2 con 4 me va a dar acá. Entonces yo estoy viendo lo siguiente. Si yo uno los puntos, estoy formando una especie de parábola que viene y va a tener más o menos este desplazamiento. Bien, aquí yo voy a ver la regla esta que acabo de leer anteriormente, la que me dice que a x solo le corresponde un valor de y, pero y puede tener varios valores en x. Entonces yo veo que, por ejemplo, cuando x vale, no sé, cuando vale 2, solamente le corresponde un valor de y, que está aquí, ¿sale? Pero en cambio y, cuando y vale 4, 1, 2, 3, 4, le puede corresponder dos valores de x, mira, le toca más 2, pero también le toca -2, sería más o menos como por acá, ¿no? Más o menos. Cuando y vale 1, que es acá, pues le corresponde un valor, le corresponde +1, pero también le corresponde -1. Entonces, a y sí le pueden corresponder dos valores de x, pero a x solamente le corresponde un valor en y. Entonces, ¿esto cómo se explica? Vamos a suponer que yo armo dos conjuntos. Tengo aquí uno, otro conjunto. En el primer conjunto yo tengo los elementos de la variable x, la variable independiente, y en el otro conjunto los elementos de la variable y. Entonces, aquí tengo, si yo comparo con mi tabulador, -2, -1, 0, 1 y 2, ¿cierto? En el caso de las y tengo 4, 1, 0 y se vuelve a repetir 1 y 4, entonces ahí están. Entonces yo aquí me voy a dar cuenta de lo siguiente. Cuando está a 2, a -2, digamos, le corresponde 4. Ojo, pero también a 2 le corresponde 4. A -1 le corresponde 1, pero también a 1 le corresponde 1. Y a 0, bueno, pues le corresponde 0, ¿verdad? Ahí lo dejamos. Pero si te das cuenta, a x solo le corresponde un valor de y. A 2 solo le corresponde 4, no le corresponde ningún otro. Pero a y le puede corresponder -2 y +2, más de un valor de x. Esa es la regla, ¿sale? Ahora, ¿esto cómo lo puedo ver gráficamente? Pues lo puedo ver de la siguiente manera. Yo puedo, más bien, para verlo gráficamente voy a trazar una línea vertical, que obviamente es paralela al eje de las y, ¿sale? Es paralela al eje de las y. Y si yo veo que mi función, lo que está en color rojo, mi gráfica se corta una sola vez, quiere decir que esto sí es una función. En este caso, sí es una función, ¿ok? Pero ¿cómo puede pasar que no fuera? Se me ocurre, hago otro plano cartesiano, el eje de las y, el eje de las x, y tengo, por ejemplo, una gráfica así. En este caso yo trazaría mi línea vertical paralela al eje y. Ahí está, a ver, no salió, vamos de nuevo. Trazo mi línea vertical paralela al eje y me voy a dar cuenta que en este caso
esta línea se corta dos veces, una y dos veces. Quiere decir que aquí, por ejemplo, si X valiera, no sé, 1, 2, vamos a suponer que sea 3, que aquí fuera 4, a 4, cuando X vale 4, le está correspondiendo 1 y también le correspondería dos valores en Y. Entonces, esto me indica, no sé, aquí pudiera ser 2 y aquí a lo mejor pudiera ser 6. Aquí me indica que esto no puede ser una función. Esto no puede ser. ¿Sale? Bien, pues esto sería lo referente a la primera clase de funciones. Espero les sirva y bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier duda. Les agradezco mucho y hasta acá lo dejamos.